Bueno, buenas tardes, encantadas de estar acá entre todos, conocidos muchos de ustedes, y poderle presentar a Luis Fernández, que es el que nos va a dar la conferencia de hoy sobre un tema que ya veremos que es sumamente novedoso. Bueno, Luis Fernández es bioquímico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y cuando terminó bioquímica entró como residente en bromatología. Lo que entonces teníamos eran residencias en nutrición, en bromatología y en toxicología. Lamentablemente, tanto las de nutrición como de bromatología se discontinuaron, si bien las de toxicología creo que se han mantenido. La residencia en bromatología la realizó bajo la dirección de María Elena Sambucetti, que creo que está por acá, o por lo menos la veíamos, y siempre tuvo una inquietud muy grande por la interacción con todas las ciencias de la nutrición y de la alimentación. Cuando terminó la residencia, entró a trabajar en Sanofi. Y bueno, Sanofi en un determinado momento le ofreció el traslado a Francia y desde esa fecha que se radicó en Francia, pasando por distintas industrias siempre relativas al área de la alimentación, pero siempre también inquieto por la parte nutricional. En todo este trayecto que ha tenido a lo largo de estos años, su inquietud era realizar su tesis doctoral, y lo logró precisamente con el tema que hoy nos va a ocupar, que es un tema sumamente novedoso, que es el de los azúcares raros y en particular la lulosa. Por estar ligado a la industria, tiene toda una serie de certificaciones que enriquecen su currículum. Por un lado, es científico certificado del Instituto de Food Technology, y ha realizado cursos de liderazgo avanzado relacionados con la industria en la cual está involucrado. Después de pasar por Sanofi, pasó por algunas otras industrias siempre relacionadas con el área alimentaria, y hace 5 años y hasta el presente su ocupación es vicepresidente de Desarrollo Estratégico de MANE, que no sé cómo se pronuncia, en Francia. Durante toda esta trayectoria ha venido casi sistemáticamente todos los años en sus vacaciones a la Argentina, y siempre ha venido a saludarnos a la cátedra o a la facultad, o nos hemos encontrado con el grupo de la gente de aquella época, como para actualizar también no solamente la parte científica y laboral, sino también hacer un intercambio de amigos. Así que bueno, estoy muy contenta con que Luis pueda ofrecernos esta charla, que va a ser muy interesante y después va a dar lugar a numerosas preguntas, no me cabe ninguna duda. Bueno, no quiero quitarles más tiempo, así que Luis, cuando quieras, yo creo que puedes empezar. Muchas gracias, querida María Luz, por esta presentación tan generosa. Para mí es una alegría y una gran emoción poder hablar, aunque sea virtualmente con ustedes, un grupo de expertos profesionales de diferentes trayectorias y afiliaciones, pero como dice la página web de la academia, no hay ciencia aplicada sin ciencia básica, ¿no? Citando al doctor Bernardo Hussey. Por lo tanto, es muy lindo que en este grupo virtual tengamos tanto profesionales de la ciencia básica, de la investigación,
como de la ciencia aplicada. Tengo también muchos profesores y directores que están aquí presentes, así que es un orgullo para mí estar aquí. Voy a compartir la presentación y, como decía María Luz, al final vamos a dejar un espacio importante para preguntas y poder intercambiar con ustedes. No me quiero perder la oportunidad del intercambio. Este es el título de la presentación: Alulosa, conocimientos nutricionales actuales y perspectivas industriales. Antes de comenzar la parte técnica, me gustaría presentar la afiliación, la empresa en la cual estoy trabajando en este momento, que es la empresa MANE, como dijo María Luz. Es una empresa familiar que, haciendo el retrato de la compañía, tienen las fotografías de izquierda a derecha el señor Jean Monnet y Michel Monnet. Jean es el presidente general y Michel es el responsable de Monnet en América, y Samantha, que es la quinta generación de la familia, que es la responsable en Europa. Esta empresa 100% familiar tiene una gran vocación por la tecnología y la investigación. De hecho, Jan y Michelle son químicos, Jan del MIT, y siempre comienza a hablar de moléculas antes de hablar de resultados o de negocios. Tiene una quinta posición en el ranking de empresas globales de sabores, con una facturación anual de 1.700 millones de euros en el año 2022. 7,5% de esa facturación se invierte en investigación y desarrollo. Esto es un monto de 127 millones de euros que cada año están invertidos en investigación. Cuentan con más de 7.500 empleados, 78 oficinas, 28 sitios de producción industrial y 50 centros de innovación y aplicaciones. En cuanto a los grupos de investigación y desarrollo, hay tres familias: una de izquierda a derecha, son las categorías en los 50 sitios de donde se encuentran distribuidos alrededor del mundo, que están cerca de los clientes para brindar soluciones en las diferentes aplicaciones, y hay saboristas para formular también. Aquí los proyectos son de semanas a meses. Luego pasamos al grupo siguiente, que es el grupo del cual yo soy responsable, que se denomina desarrollo estratégico, y el tiempo de duración de los proyectos son de varios meses a varios años. Y nosotros trabajamos en conjunto con la investigación corporativa, que tiene una larga trayectoria porque la compañía cuenta con más de 150 años de funcionamiento, y la extracción ha sido desde el comienzo el origen de la compañía y la tecnología, de extractos naturales. La química orgánica de síntesis comenzó hace 70 años, luego la encapsulación hace 50 y la biotecnología hace 30, que permite, a través del uso de procesos enzimáticos o de fermentación, crear moléculas aromáticas que tienen la rotulación de sabores naturales. En cuanto al desarrollo estratégico, la organización está en 3 sitios: uno en Estados Unidos, otro en Le Var-sur-Loup, que es en el sur de Francia, que es donde está la casa matriz y donde yo estoy radicado, y otro en Singapur. Esos 3 grupos trabajamos alineados en los proyectos de investigación, y tenemos 3 grupos satélites: uno en Sao Paulo, Brasil, otro en Queban, Francia, y otro en Angamali, India. O sea que los 6 trabajamos en una red de intercambio para brindar soluciones en proyectos que, en una página, les quiero simplemente compartir como temas de investigación. Uno es en el área de salud y bienestar, como hablábamos antes de empezar con María Cristina Añón, sobre la transición proteica, que es pasar de alimentos de origen animal, como la carne, la leche y el huevo, a soluciones de origen vegetal,
estas matrices vegetales vienen acompañadas de otro perfil aromático y de notas que no se desea en el producto final, como amargor o astringencia, y que desde el punto de vista de sabores se puede lograr una modulación. También en todo lo que es la tendencia al reemplazo de azúcares con fines nutricionales como reducción de sal, eh, obliga a tener soluciones que permitan modular el dulzor y el sabor salado a través de la parte aromática y la palatabilidad. Y como ingredientes funcionales tenemos un solo producto que hemos incorporado en la plataforma, que no es con funciones aromáticas, sino que es un extracto de melazas producido en Australia, que es rico en polifenoles y que tiene propiedades para la modulación de la glicemia como antioxidante y antiinflamatorio. Y en todo lo que es la plataforma de natural y sustentable, hay una línea que se llama comercialmente ManSource, que son extractos de origen botánico o animal que permiten saborizar el alimento sin ni siquiera utilizar la apelación sabor o aroma, ya que son extractos de pollo, de zanahoria, de frutas o incluso de origen animal como vacuno, pollo o pescados. En cuanto a la fermentación, este es un proyecto que empezamos este año en cooperación con la Universidad de Wageningen en Holanda y que es aplicar la fermentación a sustratos de origen vegetal para lograr moléculas aromáticas nuevas que puedan tener propiedades interesantes en el producto terminado. Antioxidantes naturales es el extracto de romero fundamentalmente. Y para terminar, la parte de creación aromática, este año estamos basados en la optimización de cítricos, cooling, que es como el mentol que produce un enfriamiento en la boca, vainilla y pimienta. Nuevas materias primas es una búsqueda permanente, tanto de sustancias moléculas como de extractos. Mailiar es un programa que empezamos este año a nivel global, y en materia de encapsulación hay una plataforma para lograr encapsulaciones de costo reducido, que es evitando el secado por spray y haciendo mezclados a través de un soporte innovador que permite incorporar el sabor normalmente liposoluble en la matriz de polvo y generar con una inclusión de 20 a 30% un polvo fluido que contiene encapsulado el aroma. La estabilidad térmica también se busca a través de la encapsulación para productos horneados y la liberación controlada para chicles. El etiquetado transparente es el reemplazo de algunos soportes de encapsulación como las maltodextrinas a otros soportes como las fibras que tienen una denominación más apetecible para el etiquetado transparente. Veganos es reemplazar algunos elementos de encapsulación, como puede ser gelatina o proteínas lácteas, por eh, soportes vegetales. Y la huella de carbono es la búsqueda de que cada uno de estos ingredientes que se utilicen tengan un desarrollo sustentable y protector del medio ambiente. Esto es hoy un tema clave en toda Europa. En materia del tema de hoy, luego de esta introducción de la empresa en la que estoy trabajando y los temas de investigación, alulosa es un tema que me acompaña desde hace muchos años y que ha sido el tema de mi tesis. Es una nueva alternativa. Alulosa se lo considera dentro de los azúcares raros, como se lo llamó en lo que es la organización internacional que reside en la Universidad de Kogawa en Japón, porque existen en la naturaleza en muy pequeñas proporciones, mucho menos del 1%. Y en el caso de la alulosa es un epímero de la fructosa en carbono 3. Esta molécula fue identificada en el año 1930 en el trigo, y como era un epímero de la fructosa se la llamó pseudofructosa. Luego se utilizaba la letra griega psi para hacer psi-fructosa,
y de ahí surgió el nombre Sicosa, que es un nombre no muy amigable para el consumidor, de ahí que en el año 1941 se bautizó también la molécula como alulosa, pero los dos nombres existen y coexisten en la literatura. Provee el 70% del dulzor de la sacarosa, del azúcar común, pero lo interesante es que tiene lo que se llama el onset, que es el impacto inicial de dulzor, y el lingering, o sea, el remanente de dulzor, que coincide con el que se obtiene con la sacarosa, lo que le da un dulzor muy natural. Se produce industrialmente a partir de almidón o sacarosa en Europa, convirtiendo enzimáticamente la fructosa en alulosa. El modo de obtención, si tomamos almidón de maíz como materia prima, a través de las enzimas alfa-amilasa, glucoamilasa y glucoisomerasa se logra producir fructosa y esa fructosa se epimeriza a alulosa a través de una enzima que es donde reside la propiedad intelectual de las diferentes compañías que la producen hoy en día. Obviamente la alulosa no se puede patentar, pero sí hay muchas patentes protegiendo la producción de la enzima que de acuerdo al rendimiento y la capacidad de producción tiene un interés competitivo. Luego, esa alulosa, a través de una separación cromatográfica, desmineralización y concentración, se traduce en un jarabe con un 70% de sólidos. Ya ven con este dato que tiene una alta solubilidad de la alulosa y a través de una cristalización se permite obtener la alulosa cristalina que tiene un 99% de pureza y esa es la materia prima que utilizamos fundamentalmente en nuestro estudio de investigación. La alulosa se absorbe en intestino delgado entre un 70 y 80%, utilizando los mismos transportadores que utiliza la fructosa en su absorción. Evidencia una muy baja fermentabilidad en el colon, la alulosa no absorbida. No se metaboliza en el hígado, eliminándose por orina. Solo aporta un ínfimo nivel de calorías, entre 0 y 0,4 kilocalorías por gramo, y no aumenta la respuesta glucémica ni insulínica. Este trabajo de Kendall del año 2014 prueba esto último en cuanto a que, si ven ahí, en la circunferencia está representada la respuesta glucémica de 0 a 120 minutos cuando se ingiere 25 gramos de alulosa, que se mantiene en la línea basal, comparado con el mismo protocolo, pero con 25 gramos de dextrosa, en lo que es el círculo negro y que muestra la típica curva con el pico de glucemia a los 30 minutos y esta está mostrando esta propiedad de la alulosa de no aumentar la glucemia. Luego, Wollever en el año 2015 hace el mismo protocolo, pero comparando adultos sanos con adultos diabéticos y midiendo también la insulinemia, y demuestra que tanto en unos como otros se ve el mismo resultado, que la alulosa. En cuanto a Argentina, Brasil y Uruguay, no siguieron los lineamientos de los otros países latinoamericanos o Estados Unidos, sino que todavía continúan la evaluación, están expectantes también del resultado de Novel Food en Europa, así que por el momento la alulosa no puede ser utilizada ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Uruguay. Como ejemplo de la manera de rotular la alulosa en el mercado, este es un ejemplo de un producto de Estados Unidos. La alulosa aparece listada en orden decreciente de los ingredientes y si bien la alulosa es un azúcar, porque es un monosacárido, como ustedes vieron en la fórmula química, eh, las propiedades funcionales son diferentes de las estructurales y la FDA, que aprobó la alulosa en Estados Unidos en el año 2011 y obligaba a declararla en carbohidratos totales y azúcares totales, en el año 2019 aceptó por la evidencia que por su funcionalidad
era un azúcar raro, distinto de cómo los consumidores comprenden la palabra azúcar, decidió aceptar que pueda ser excluida de la declaración nutricional. Entonces ustedes ven acá 0 azúcar agregado, a pesar de que contiene este monosacárido, y la posibilidad de Chobani de colocar en su yogur que tiene 0 azúcar. La alulosa en Estados Unidos fue aprobada con 0,4 kilocalorías por gramo. Acá otros ejemplos, barras de cereal o galletitas. En otros países tenemos a la izquierda, en Corea del Sur, un sachet con una preparación líquida para diluir, donde la alulosa en Corea del Sur está aprobada como 0 kilocalorías. En el medio hay 2 productos de Chile. En Chile, si bien la alulosa está aprobada, todavía no está permitido excluirla de la declaración de azúcares, entra en esa descripción nutricional y el nivel de calorías aceptado es de 0,2 kilocalorías por gramo. Ahí tienen un postre helado vegano que contiene alulosa y un manjar o dulce de leche. Y por último, un producto de México, que es un cereal de desayuno. En México la alulosa está aprobada con 0 kilocalorías por gramo y excluida de la declaración de azúcares totales, por eso que los puede poner sin azúcar añadido. En cuanto a la aprobación de la FDA, hay 3 GRN, que es el código numérico que le da la FDA, que aprobó sin observaciones algunos, que es la GRN 400 del año 2011, 498 del 2013 y la 693 del 2017. En cada una de estas aprobaciones hay una ingesta diaria estimada, que en esta GRN 693 es de 30 gramos por día, con lo cual para cada categoría de alimentos hay un nivel permitido máximo para poder asegurar que esté dentro de la ingesta diaria estimada. Esto es importante cuando en los países que está aprobada se pueda observar estas limitaciones. En nuestro trabajo de investigación elegimos una matriz que es una salsa de frutilla en la que tomamos un control, que es un producto industrial producido en Italia, que contiene, además de otros azúcares, 35% de sacarosa. La salsa tiene 70 grados Brix, o sea que ven que hay otros carbohidratos presentes, pero 35% forman parte de la sacarosa, y se hizo 2 modelos experimentales con un reemplazo de 50% que llamamos ALU50 y un 100% ALU100. Lo que se logra a través de este reemplazo es una reducción de calorías, en el caso de ALU100, de más de 40%. Esto es tomando a la alulosa con 0,4 kilocalorías por gramo. Si estuviéramos en México, donde es considerada 0 kilocalorías por gramo, la reducción de calorías estaría en el orden del 47%. Y la reducción de azúcares agregados en los países donde está excluida de la declaración nutricional llega a superar el 55% en el caso de ALU100. Estos resultados de modificación en el perfil nutricional son importantes y alineados con reglamentaciones como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud en el año 2016 recomendó un máximo de 10% de la ingesta calórica proveniente de azúcares libres e idealmente 5%. Entonces, si hay alimentos con menos azúcares agregados, es favorable para cumplir con esa determinación o recomendación de la OMS. La reducción de calorías, como saben, con el aumento del sedentarismo y también el acceso de alimentos calóricos hoy disponibles en muchos mercados, hay sobrepeso y obesidad por ese desbalance entre ingesta y gasto energético, lo cual hace conveniente tener alimentos con reducción de calorías. En la evaluación microbiológica de las salsas pueden ver que en 20 meses las salsas se mantienen 18 meses a temperatura ambiente en recipiente cerrado, y se comprueba acá que al reemplazar
un alto porcentaje, como es 35% de la matriz de alulosa, de sacarosa por alulosa, se mantiene una de las barreras de protección, una de las barreras en la conservación, que es la actividad de agua. La alulosa es tanto o más efectiva que la sacarosa para controlar la actividad de agua, que se demuestra acá como resultado funcional en la evaluación microbiológica, y la conservación se logra también por un pH reducido. Estas salsas contienen un pH de 2,8 y un tratamiento térmico en la producción. En cuanto al índice glucémico, esta visual, esta imagen, es simplemente para recordar el concepto de índice glucémico, y es importante decir que no hay publicaciones de investigación donde se haya trabajado la investigación del índice glucémico en alimentos con alulosa. Se muestran las propiedades de reducción de las calorías, se prueba que la alulosa reduce la respuesta glucémica, pero el índice glucémico es una característica del alimento. Cada alimento conteniendo carbohidratos glucémicos tiene un valor de índice glucémico, y la forma de calcularlo está muy estandarizado por la norma ISO 26642 del 2010. Se realiza una respuesta glucémica. Esto se hace en 10 individuos humanos. Se hace con una referencia glucosa, por ejemplo, y luego se compara el área bajo la curva de esa referencia con la respuesta glucémica del alimento que se está evaluando, test. O sea, el índice glucémico, que se expresa en porcentaje, es el área de respuesta del test sobre el área bajo la curva de la referencia glucosa multiplicado por 100. Hay factores y resultados que permiten decir, de acuerdo a la norma, que un nivel de índice glucémico bajo es cuando es menor o igual a 55, también medio entre 55 y 70, y más de 70 es alto. Un concepto nuevo que se introdujo después es la carga glucémica, que es aplicar el índice glucémico en porcentaje por la cantidad de carbohidratos digeribles que se encuentran en una porción del alimento dividido por 100. Esto da otros valores, y es importante tenerlo en cuenta porque de acuerdo a la porción, una fruta, por ejemplo, la porción puede ser muy distinta a la que puede tener una salsa de frutilla. En la salsa de frutilla tomamos 15 gramos como valor. Es importante decir que esta norma ISO, que está regulada o referenciada o normalizada en humanos, nosotros en nuestro estudio de investigación, porque hay trabajos que han utilizado la alulosa en diferentes tipos de animales, nosotros hemos trabajado en ratas Wistar adultas, siguiendo la referencia del protocolo, y hemos podido comprobar un resultado confiable y muy práctico para llevar a cabo en la medición del índice glucémico. Estos son los resultados experimentales. Acá ven, en naranja mantenemos el código de la referencia glucosa, y comparado con el control, en todos los casos la ingesta es la misma cantidad de carbohidratos provenientes de glucosa en la referencia, o de la salsa control, o de alucien. Todas las ratas consumieron la misma cantidad de carbohidratos, y como ven, la respuesta glucémica en la referencia y el control dan sin diferencia significativa. Acá se ve bien el área bajo la curva de ambas, y esto es comprensible ya que todos los carbohidratos que vienen de la salsa control son todos glucémicos. Por lo tanto, la misma cantidad de carbohidratos tienen una respuesta similar. En cambio, cuando se aplica la salsa que contiene alucien y los carbohidratos donde está la alulosa, se ve claramente que hay una reducción del área bajo la curva, estadísticamente significativa,
Acá es importante señalar que el pico en las ratas se da a los 15 minutos, en humanos se da a 30 minutos. Es una diferencia de la curva, pero es simplemente cómo se comportan las ratas en la respuesta glucémica. El área bajo la curva en ALU100 da menor, y es importante resaltar que yo decía recién que hay que hacer el estudio estadístico, considerando que cada rata actúa de control de sí misma, o sea que cada rata recibe el tratamiento con glucosa, también dejando una semana de descanso con el control y con otra semana de descanso ALU100 en varias semanas y en forma repetitiva, y se calcula el índice glucémico por rata. Este es el promedio de todas las ratas, pero luego se calcula el índice glucémico por rata y se evalúan las diferencias por rata de esos índices glucémicos para hacer luego el cálculo de las diferencias en un test de Student para muestras apareadas por rata, lo que nos permite decir con una confidencia estadísticamente significativa de 0,01, p menor de 0,01, que tiene una reducción del índice glucémico del control a ALU100 por encima del 30%. Esto es muy interesante como resultado de esta salsa, porque va alineado con una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud también, y de los organismos nutricionales, de consumir alimentos con menor índice glucémico y también alimentos que tengan un pico glucémico reducido. En cuanto a la viscosidad aparente, pues es importante también asegurar que la textura sigue el comportamiento esperado. Se ve acá, sin embargo, que el control comparado con las muestras ALU50 y ALU100 tiene una mayor viscosidad aparente. Esto, cuando se aplica la ley de la potencia para modelar los resultados experimentales, esos ajustes nos dan el índice de consistencia K, que demuestra que es menor a medida que se reemplaza sacarosa por alulosa, y el índice de flujo N da siempre menor de 1, lo que confirma este comportamiento de flujo pseudoplástico. Esto estaría marcando, y es comprensible porque la alulosa es un monosacárido, estamos reemplazando un disacárido, y la interacción del disacárido sacarosa con el agua da mayor viscosidad que la alulosa con el agua. Con lo cual, este resultado era una atención a tener en cuenta para evaluar luego cómo el análisis sensorial iba a interpretar estos datos. Acá, como ven, a medida que aumenta la velocidad de corte, disminuye la viscosidad aparente, que es el típico flujo pseudoplástico. Cuando evaluamos el espectro mecánico dentro del rango viscoelástico lineal, en una amplitud de formación de 1%, se ve que está representado en circunferencia el G', el módulo elástico, y como círculo relleno el G2' o módulo viscoso. Y se ve que tanto a 25 grados como a 60 grados centígrados, el control siempre mostró tener módulos elásticos por encima de las salsas con reemplazo parcial o total de sacarosa por alulosa. Con esto ya estábamos inquietos de ver qué iba a pasar en el resultado del análisis sensorial. Cuando abordamos ese tema, fuimos a un panel entrenado y elegimos los descriptores de consistencia, que es muy importante para ver el resultado de lo que expresé anteriormente, de menor viscosidad aparente y menores módulos elástico y viscoso; acidez, simplemente para ver un descriptor de sabor y otro de dulzor; y 3 descriptores aromáticos, simplemente para ver si había alguna modificación en el perfil cuando la alulosa reemplazaba parte de la sacarosa o totalmente. Como ven acá, con un resultado estadístico de P mayor de 0,05, no da diferencia significativa en ninguno de los descriptores.
Y cuando hacemos esto en un perfil descriptivo, si hacemos un perfil comparativo, si bien da menos o más según el descriptor, en ningún caso fue evaluado como estadísticamente significativo. Esto es un aliciente para ver que el panel, que es un panel que es muy entrenado en la evaluación sensorial, no encontró esas diferencias. Por lo tanto, las conclusiones: el reemplazo de sacarosa por alulosa en salsa de frutilla permitió mejorar el perfil nutricional por encima de un 30% reducción del índice glucémico, también una reducción de calorías por encima del 40% y una reducción de azúcar agregado por encima del 50%. Fue efectiva como la sacarosa para reducir la actividad de agua y contribuir a la preservación, y si bien manifestó una menor viscosidad aparente y menores valores de los módulos elástico y viscoso, resultó sin diferencia significativa en los descriptores sensoriales más relevantes evaluados por panel entrenado. La conclusión general de este estudio es que las características físico-químicas, reológicas, nutricionales y sensoriales de la alulosa en la salsa de frutilla estudiadas agregaron evidencias para su utilización en el reemplazo de sacarosa. Y con esto quiero terminar diciendo que esta molécula, este azúcar raro, que todavía no está aprobado en Argentina, pero ya en 15 países del mundo, y que siguen aumentando la información de la aplicación, se le ve un gran futuro, especialmente con la evolución de la legislación y las necesidades poblacionales, y considero que desde la ciencia se puede seguir aportando elementos para poder corroborar el comportamiento tanto físico-químico como nutricional y sensorial en diferentes matrices alimentarias. Con esto los invito a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Adelante, Marilu. La primera es, creo que en ese momento medio se cortó, creo que dijiste que estaba en una pequeña proporción en la constitución natural del azúcar, ¿puede ser? Y me gustaría saber cómo se descubrió, cómo se empezó a imaginar que a lo mejor se podía aislar y comercializar separadamente. Y la otra cuestión es, ustedes lo probaron en la pulpa de frutilla y quería saber si, ya que en otros países está en uso, si está, digamos, en algún soporte como la sacarina líquida o pastillitas o polvito para agregar, o sea, independientemente de que esté metida en una matriz, sino comercializada como un edulcorante no calórico. Excelentes preguntas las dos. La primera es, estamos hablando del año 1930, donde la química orgánica tenía un auge y había muchos investigadores, especialmente en Alemania, que estaban focalizados en estudiar, luego de una fermentación alcohólica de melasas, no hablamos de azúcar, sino de melasas, que es un subproducto de luego de la extracción del azúcar, y estaban curiosos de ver qué quedaba luego sin fermentar y qué eran moléculas orgánicas, y ahí fue donde se descubrió estas moléculas. Luego se identificó en el trigo y en otros productos donde hay una característica interesante, pues yo hablé de pasas de uvas, de higos secos. Es como que el tratamiento térmico produciría naturalmente moléculas de este tipo como la alulosa. Entonces fue por azar. Lo que sí también se vio que el nivel de existencia en esas materias primas naturales es muy por debajo del 1%, entonces una producción de extracción era inviable desde el punto de vista industrial, y solo cuando se descubrió la enzima epimerasa, que existe en la naturaleza, pero luego se obtiene por biotecnología, pero se descubrió en la naturaleza en Japón, esa enzima permitió convertir carbohidratos como el almidón, que se convierte en glucosa y luego a fructosa, epimerizarlo a alulosa. Y a partir de ahí, en Japón se empezó a producir en gran cantidad para estudiarlo bien a fondo. Y en cuanto a la pulpa, la salsa de frutilla, me decías
Repetime, por favor, esta Y hay última parte. otro, digamos, si independientemente de un soporte, si se comercializa En como los sobrecitos o edulcorante de mesa, está bien. O sea, nosotros lo utilizamos, como en otras aplicaciones que mostré comercialmente, el yogur y demás, en productos terminados, pero sí existe la alulosa líquida, o puede estar en comprimidos también, pero no es un edulcorante intensivo, eso es importante tenerlo en cuenta, tiene el 70% del dulzor de la sacarosa, con lo cual uno puede tener un jarabe de alulosa, pero hay que recordar que no va a endulzar con un nivel todavía incluso menor que la sacarosa. Hay formulaciones en Chile donde está en comprimidos la alulosa con edulcorante intensivo, a la vez como para poder dar un soporte sin calorías y que refuerce el dulzor, el edulcorante intensivo. Muy lindas preguntas, gracias Marilu. ¿Qué otra? Yo no miré el chat, no sé si No, en Marilu el quiere. chat, Perdón. no, en el chat no hay preguntas. ¿Te puedo hacer una pregunta, Luis? Excelente charla. En un momento de la charla dijiste que la recomendación son 30 gramos por día. Sí. Esto se considera un carbohidrato, no un aditivo. ¿Qué pasa si nos pasamos? Porque va a estar considerado dentro de los carbohidratos. ¿Qué Claro. contraindicación podría tener? La ingesta diaria estimada tiene un margen, como sabes, de que la gente, el consumidor, pueda pasarse un poco. Si se hiciera un consumo exagerado de alimentos con alulosa, lo que podría llegar a pasar es una intolerancia digestiva, porque no se llegaría a pasar por los transportadores y absorberse, y entonces llegaría al colon, y como todo monosacárido actuaría induciendo una intolerancia digestiva, una diarrea. Sería lo peor que podría pasar. Muchas gracias. Gracias, Emilia. Permiso, Acá, ¿puedo? sí, adelante, Claudio. Un placer realmente escucharlo, doctor Luis Fernández. Ha sido una excelente charla, una excelente exposición y muy interesante justamente este tema, fundamentalmente ahora con la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y el utilizo de sustitutos de carbohidratos. Esto podría llegar a tener una gran aplicación en la parte de formulaciones para adultos mayores, que no sé si no lo he visto dentro de los productos en los cuales se usaban, razón por la cual, y como en eso algo estoy trabajando con alguna empresa, me gustaría en algún momento poder conversarlo personalmente. Pero acerca de su presentación, hay dos cosas que le quería consultar. Una de las cosas que se está hablando mucho hoy en día en la parte nutricional es en la modificación de la microbiota. Existen estudios donde se hayan realizado qué modificaciones podrían implicar a nivel de la microbiota. Dado que hay estudios, tengo una colega con la cual hice el postdoc, que ha sacado un paper acerca de la alulosa, que es la doctora Hannelore Daniel de Alemania. Ah, sí, la conozco, sí. Bueno, sí, es muy amiga mía. Sí. Bueno, la doctora Daniel ha hecho una crítica con respecto a las posibilidades de que la alulosa podría llegar a conducir a infecciones masivas a nivel del tracto digestivo, del intestino específicamente. No sé si usted tiene estudio de las modificaciones de microbiota y cómo podría esto afectarlo. Esa es la Sí, primera. sí, gracias Claudio y gracias por las lindas palabras que dijo al comienzo. Esos estudios, ella dio la advertencia de Sí. qué podría pasar, pero luego en sus estudios demostró que la fermentabilidad en el colon es muy baja y que no se produjo esa competencia como para estimular patógenos, que era lo que ella había Exacto. puesto como hipótesis. Puede ser capaz la alulosa, si bien no se fermenta por las bacterias comunes, que desequilibre y que haya... Y los resultados de sus trabajos hoy demuestran de que eso no es un área de riesgo. Está también tomado por la EFSA, que está estudiando el área de Novel Food, y esos trabajos han sido tomados en cuenta en este dossier de aprobación. Perfecto. Y la segunda pregunta, si me permite, las modificaciones de osmolaridad
¿hasta qué nivel permiten su agregado, digamos, dentro de lo que podrían llegar a ser alimentos de consumo en fluidos, por ejemplo? Usted dice para el nivel de osmolaridad como líquidos, Claro, para que no hidratantes. produzcan el espasmo pilórico que se puede producir a veces con sobrecargas muy altas y que a veces conducen a trastornos, ¿no es cierto? Hay que tomarlo como un azúcar, las mismas consideraciones que usted, Claudio, toma para la fructosa o para la dextrosa, es un monosacárido más, para ese aspecto físico-químico exactamente las mismas condiciones y características en cuanto a la formulación del alimento. En eso no se diferencia en su comportamiento. Claro, entonces sería un excelente reemplazo de otros carbohidratos como la isomaltulosa, la sucromaltosa y otros que se están utilizando en adultos mayores, ¿no es cierto? Y esto tendría una aplicabilidad muy interesante. Lo que hay que tener en cuenta es que en bebidas es la categoría de alimentos que tiene el nivel permitido más bajo, es 3,5%, porque en bebidas uno puede consumir mucho más que un alimento sólido, ¿no? Muchísimas gracias, muy atento, muy buenas las respuestas. No, un placer, Claudio, y me pongo a su disposición porque acá me comentaron que estaba interesado en Sí, entrar en quería hablar por contacto, este así que, tema. bueno, Sí, con sí. mucho gusto podemos hablar también La separadamente. Gracias. doctora María Luz Portela Exactamente, sí. le podría... Luis, hay dos Sí, preguntas en Hay el chat. sí. adelante, sí. Una de las preguntas dice, quería consultarle cómo afecta la alulosa el último informe de la OMS respecto a los edulcorantes no calóricos. Excelente pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Flavia Piñeiro y Flavia. Leone. Gracias, Flavia, por la consulta. Ustedes habrán leído la última guía nutricional que emitió la Organización Mundial de la Salud el 15 de mayo, donde se recomendó no consumir edulcorantes intensivos sin importar cuál sea, de cualquier origen, como vías para reducción de peso y control de la obesidad o prevenir la obesidad. Esto es un hecho basado en un estudio, un metaanálisis estadístico de resultados. Lo interesante es que la alulosa está excluida, lo mismo que otros polioles, porque son considerados azúcares. Este estudio y recomendación de la Organización Mundial de la Salud es para edulcorantes intensivos, cualquiera sea el origen, stevia o otros artificiales. Pero en el caso de la alulosa estaría no tomada en cuenta. Lo mismo pasa en México, también ahora en Argentina, entiendo, están los sellos, los octógonos negros que advierten, y también están los mensajes precautorios cuando un alimento contiene edulcorantes intensivos que no son apropiados para niños. La alulosa no forma parte de una leyenda precautoria porque no es un edulcorante intensivo, es un azúcar raro porque tiene propiedades funcionales, nutricionales particulares. Hay otras dos preguntas. Inés Álvarez dice, ¿qué estimación hay para que esté aprobada en el Código Alimentario Argentino y en Europa? Es una excelente pregunta, Inés. Difícil de poder arriesgar un año. Yo diría en Europa hoy se estima 2025, 2026. Si Argentina, Brasil y Uruguay están esperando el resultado de Europa, estaríamos hablando de esos años, pero también puede ser que Argentina, Brasil y Uruguay tengan otro tipo de evaluación en curso, pero para Europa se habla de 2025-2026. Osvaldo Spotton dice, excelente Luis, gracias. Una consulta, ¿qué precio tiene la alulosa en comparación a la sacarosa como ingrediente? Osvaldo, gracias por la pregunta. Con Osvaldo nos conocimos en un curso de adición de micronutrientes y lo invité a esta charla. Me encanta que esté presente, un argentino muy capaz y con gran potencial.
Me está haciendo una pregunta comercial. Yo soy técnico, así que me resguardo en mi sombrero técnico para no responder esa pregunta. Pero es un poco más cara, obviamente, que la sacarosa. Perdón, Jean Paul está tratando de hacer preguntas. Sí, una pregunta. Sí, perdón. Bueno, muchas gracias. Muy esclarecedora tu charla y muy interesante al mismo tiempo. Quisiera saber, con respecto a la fructosa, ¿qué capacidad tiene para formar compuestos de Maillard? Igual o más. O sea que igual o más. En esto la alulosa va a participar de la reacción de Maillard, va en productos horneados, da el color dorado característico de los productos de horneado, o sea que tiene el comportamiento de un monosacárido similar a la fructosa y más obviamente que la glucosa. Muchas gracias. Es un monosacárido reductor, cosa que es interesante, que en comparación de la sacarosa que reemplazamos, la reemplazamos por, y investigamos el hidroximetilfurfural, y en las salsas que contienen más alulosa da más elevado. No es alarmante, pero es una demostración que durante la cocción y el almacenamiento, las salsas conteniendo alulosa tienen un desarrollo mayor de hidroximetilfurfural. Hay otra pregunta de Osvaldo Spotton que dice, ¿estudiaron la reducción del índice glucémico con reemplazo de alulosa 50? O sea, si hay un reemplazo parcial, ¿también se observa el efecto? Ahora te fuiste al lado técnico, así que voy a responder esa pregunta. No lo hicimos por una cuestión de economía de animales. Cuando estábamos haciendo el estudio, dijimos, si esto vamos a ir al extremo, si esto resulta en ALU100, va a dar algo intermedio, más de un 30% de reducción. Estimamos que si corremos las pruebas en ALU50 va a dar algo intermedio, pero además todavía... Cuando empezamos la investigación, primero no sabíamos si el modelo animal, ratas, Wistar, adultas, iba a ser un modelo fiel, porque esto no está publicado, una respuesta del índice glucémico hecho en ratas Wistar con alulosa. Pero la estimación es que va a dar una reducción, no del 30%, estimamos que puede ser del 15%, bueno, sería muy interesante como María Luz, como postdoc, hacer algún trabajo en ese sentido. Algo se puede llegar a armar, pero bueno, fuimos al extremo de la ALU100 en la evaluación biológica. Gracias por la pregunta, Osvaldo. El doctor Natalio Vitas también tiene alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Luis, te felicito, excelente charla. Gracias, somos Natalio. vecinos, yo vivo en Montpellier, Sí. así que podemos vernos a mitad de camino a Marsella, por ejemplo. Distancia de auto, exacto. Luis, tengo algunas preguntas. Sobre todo, bueno, tenía la pregunta sobre el microbiota intestinal, que ya contestaste. Después, se han hecho estudios de MPK, de distribución, metabolismo, farmacocinética. Se sabe que la expresión renal de este monosacárido y sobre todo si tienen un efecto sobre los riñones. Excelente. Todo lo que es la evaluación toxicológica fue lo más exhaustivo que se requirió hacer para la aprobación con la FDA. Yo no lo tomé en mi tesis como trabajo, pero te puedo dar la documentación de trabajos que lo han llevado a cabo. Hay un arsenal de trabajo, eso fue lo más exhaustivo para poder aprobar y demostrar que no había ningún efecto diurético o algún tema en cuanto a tamaño de órganos en animales y luego en humanos. Está muy exhaustivo para liberar lo que sería la aprobación en la parte toxicológica. Pero yo no lo tomé en mi tema de estudio. Muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta al margen de la alulosa? Porque sabiendo que estás trabajando en esta empresa, hace poco salió un paper sobre la taurina, que es un aminoácido, que se vio que tiene un efecto, o tendría un efecto,
el mejoramiento de la enfermedad de Alzheimer. ¿Ustedes tienen proyectos en aminoácidos y en complementos alimentarios con aminoácidos? Aprovecho a Natalio para explicar que yo no tengo conflicto de interés, no trabajo en una empresa que esté relacionada al negocio de la alulosa. Trabajé en el pasado, pero en los últimos 6 años estoy en una compañía de sabores que no se interesa en la alulosa, salvo como una materia prima de aplicación, pero no hay ningún negocio ahí, o sea que hoy puedo hablar con libertad sin conflicto de interés. En cuanto a tu pregunta en materia de neuroprotectores, el extracto de melaza que yo informé que estamos trabajando ha demostrado tener propiedades de prevención de enfermedades neurogenerativas. El tema de la taurina, no estoy informado para responderte a la inquietud, pero en ese extracto rico en polifenoles sí se ha probado tener un efecto positivo. ¿Y esos resultados los tienen publicados? Sí, eso yo te puedo mandar porque además lo que pasa con el Alzheimer, que hay que buscar dietas y un estado de vida saludable que permite prevenir, porque una vez que se declara es demasiado tarde. Entonces, todo aquel nutriente o bioactivo que demostró propiedades neuroprotectoras son a promover y estimular. Es muy difícil la comunicación al consumidor, por eso es que no se ven tantos comerciales en los supermercados. ¿Cómo se le comunica al consumidor? Este alimento va a permitir, es más fácil decir, incluso reducir la glucemia. A veces cuesta que lo pueda entender. Menos calorías, menos azúcar, es claro. El resto de propiedades saludables es mucho más difícil. Yo te lo puedo enviar, mandame un email después. Voy a poner el email acá en el chat, si quieren. Si tenés tu email, yo te puedo mandar incluso el paper sobre la taurina, que lo tengo aquí a mano. Ajá, perfecto. Pero bueno, después vía la red de Vía la academia. Nélida, por ahí, si Nélida nos puede poner en contacto. Sí, yo te lo paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalio. Y gracias por estar a las 9:06 de la noche todavía ahí presente. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta más? No en el chat. No. Porque ¿alguien quiere abrir el micrófono y hacer una última pregunta? Parece que llegamos, esto de silencio demuestra que llegamos al final de la presentación y de la conferencia. Yo quiero decir que antes de cerrar la pantalla del Zoom, creo que dejé de compartir, ¿no? Así que, no, de compartir sí, se te ve a vos. Ah, está bien, eso lo quería, porque a veces la presentación impide ver todas las ventanitas. Decirles a todos que antes de que se apague la pantalla del Zoom, me encanta haber reavivado estas conexiones, algunas existentes, otras nuevas, y que espero, estamos en la mayoría, algunos conectados por LinkedIn o por WhatsApp o por email, que María Cristina o Nélida van a poder compartir. Me gustaría escuchar de ustedes y soy una persona que valoro mucho las redes, las comunicaciones, así que si algo me quiero quedar como recuerdo luego de apagar la cámara Zoom es de poder contar con nuevos profesionales, colegas en la red profesional. Y muchas gracias por haber estado conmigo hoy. Bueno, yo quisiera agradecerte, Luis, y realmente ha sido una experiencia invalorable. Además, agradecer a todos los presentes el interés por el tema. Y bueno, esto lo habíamos propuesto en forma personal, en forma presencial, ya que él viene una vez al año a la Argentina. Así que esperemos que se pueda repetir en forma presencial con alguna otra oportunidad de tu visita a la Argentina. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo fraternal. Muchísimas gracias, Chao, Luis. Gracias. Excelente.
Un placer. Cuídense todos. Hasta pronto. Igualmente. Gracias. Seguimos.